Bueno, ya inició la grabación. Entonces, como les indicaba, vamos a hacer un análisis del derecho penal conforme a la actual ley, que es la 599 de 2000. Sin embargo, pues de pronto retomaremos algunos antecedentes al decreto 100 de 1980, que era el Código Penal anterior. No sé si tengamos que retomarnos a otro Código Penal de 1900. De 1936, no sé, y podamos tomar ciertos antecedentes. Sin embargo, pues la idea es enfocarnos ahorita cómo abordar un delito, cómo ustedes deben conocer una conducta y valorarla si es punible o no, y obviamente pues se puede valorar como delito. Se analicen unos términos que de pronto ustedes han conocido mucho, que es tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, que esa conducta debe tener estos requisitos. Pero antes de entrar en tema, pues yo quisiera, esta modalidad virtual necesita unos requisitos. Estos requisitos pues ha modificado el acuerdo pedagógico, y en este sentido yo quisiera socializarles este acuerdo pedagógico con el fin de que pues lo aprobemos. Yo se lo voy a enviar a Pedro Cano. Pedro, ¿usted me puede indicar su correo electrónico, por favor? Claro que sí, profe. Cano Pedro, Cano Pedro, 860@gmail.com. @gmail.com. Ya le envío el acuerdo pedagógico, por favor, y esto usted me lo imprime, lo firma o le coloca una firma digital y me lo envía de nuevo, por favor. Ok, profe. Bueno, señor. Ahí se lo acabo de enviar. Voy a compartir pantalla. Ustedes me indican si observan la pantalla, por favor. Si podemos ver el acuerdo pedagógico. Sí, señor. Bueno, este acuerdo pedagógico pues es sui generis, es muy particular. Eh, Tiene pues unos requisitos especiales, y es pues la virtualidad, ¿cierto? Entonces debe haber unos compromisos por parte del estudiante y del docente, y es esa participación activa en los procesos, entregar los productos utilizando el medio que tenga a su disposición. En este tiempo, mire, así como en las audiencias, nosotros pues se crea un grupo para conectarnos virtualmente. Sin embargo, para correr traslado de elementos se utilizan todos los medios tecnológicos que haya. Conmigo no va a haber ningún problema. Si ustedes no pueden acceder a la plataforma en un momento y tienen solo WhatsApp y me lo pueden enviar por WhatsApp, uno de los talleres, trabajos, o me lo pueden enviar por ese medio al grupo o al WhatsApp personal. El correo electrónico de la universidad. Mi correo personal es cautago18@gmail.com, por lo cual pues ustedes ahí también se pueden comunicar. Ya si quieres los escribo en el chat. Ese es mi correo personal. Ahí también me pueden escribir. El de la universidad pues ese punto tarazona, pero @udla.edu.co también lo pueden utilizar. Esa está en la plataforma.
Y pues ahí tiene que haber una disposición, tratar de conseguir los medios para que haya esta conectividad, tratar de ser puntuales, porque eso es dentro del respeto. Hay que mantener un respeto mutuo entre nosotros. Yo les respeto y les entiendo pues la circunstancia que ocurrió hoy. Obviamente yo también, ojalá pues no me gusta fallar, pero si fallo en algo, pues soy falible como ser humano. Si no sé algo, pues trataré de preguntarlo. Tengo acceso, pues como le dije, pues conozco varias personas que me pueden apoyar. Sin embargo, trataré de ser lo más objetivo y transmitirle pues lo que me han transmitido a mí. Yo he tenido docentes también muy buenos en esta parte y tengo las grabaciones de ellos. Tengo textos de la Universidad Externado. Me gusta mucho la metodología de la Universidad Externado de Colombia. De pronto la Universidad Libre es más abierta, no es tan académica, es más procesalista. Sin embargo, pues la idea es que si de pronto ustedes observan que hay algo en lo que no están de acuerdo, con mucho gusto yo tomo sus apreciaciones, retomamos, hacemos el estudio respectivo. Sin embargo, la teoría del delito es única y viene como desde 1980, en los diferentes sistemas procesales que ha habido, teniendo en cuenta pues que anteriormente son tres grandes sistemas o tres grandes sistemas que han habido en nuestro país, que han sido el inquisitivo netamente inquisitivo, y después del inquisitivo pues, hubo una transformación al acusatorio y creó ese sistema mixto, inquisitivo acusatorio, que era la ley 600 de 2000. Y posteriormente, pues en ese momento, pues está aplicando el sistema acusatorio, que es una heredad que hemos tenido de Estados Unidos. Sin embargo, aplicado aquí a lo chichombiano. De ahí se irradian como unos 10, 13 sistemas procesales más, pero esos sistemas procesales están enmarcados dentro de estos tres grandes sistemas: inquisitivo, mixto y acusatorio, que son los tres enfoques. Y porque dependiendo al ámbito de aplicación, ya sea para menores, para otro tipo, ahorita la JEP, pues se crean unos mecanismos de llevar el proceso. Sin embargo, todos se enmarcan dentro de estos tres grandes sistemas procesales y ahí la ley penal ha sido única desde hace más de 40 años y el tipo penal como tal ha sido el único dentro de ese tiempo. Entonces, si hay temas de discusión, pues muy respetuosamente los podemos tomar, los podemos trabajar, podemos investigar, así como ustedes están en proceso de aprendizaje, yo también, y podemos llegar a un acuerdo en cuanto a conceptos. ¿Sí está claro? Esto nos ayuda a llevar este ambiente armónico, la ética, los trabajos de clase, obviamente hay que mirar, no plagiar, no fusilar documentos de internet. Debe haber un compromiso. Aquí dice no uso del celular en el desarrollo de clase. Bueno, pues eso podemos eliminarlo porque muchas veces estamos desconectados desde el celular. Los derechos de autor mediante el plagio, y por mi parte pues trataré de ser lo más profesional. Si en algún momento soy respetuoso con ustedes, me excusan, me lo hacen saber de manera inmediata y trataremos de llevar un proceso pedagógico muy chévere. La idea es aprender. No sé cuántos de ustedes querrán estudiar derecho o estén estudiando derecho o tengan este tipo de afinidades, de conocer un poco más. Como le digo, esta unidad temática está enfocada hacia una tecnología criminalística. Y esta tecnología criminalística, pues, sin
sin dejar de ser menos, la unidad temática de Derecho Penal General debe estar enfocada hacia la investigación criminal, hacia ustedes como tecnólogos en criminalística, y de esta forma poder que apliquen este conocimiento al abordar todos los casos en los que ustedes se presenten, ya sea cuando sean profesionales, ya sean dentro de Fiscalía General de la Nación, dentro de Defensoría, dentro de Procuraduría, aún trabajando con las fuerzas militares, con la policía o dentro del litigio con un bufete de abogados. Entonces, hay unos productos y hay unos trabajos que hay que enviar. Les pido excusas un segundo, por favor. Bueno, pero escúchenme la interferencia. Entonces estábamos diciendo que cuando se realiza un trabajo o en su autoevaluación, ustedes por algún inconveniente de plataforma, no pueden enviarla ese mismo día. Pues máxime cuando nuestro servicio de internet a veces falla mucho, pues pueden enviar este documento, pueden solicitar, se reabra la plataforma dentro de las 72 horas siguientes al cierre de la plataforma. Hay que solicitar el correo de la tecnología criminalística, lo aborda el ingeniero Daniel Durán, y si hay una justificación, les abrirán la plataforma por 12 horas. Estos horarios, pues muchas veces en los semestres anteriores pudo haber flexibilidad. Cada vez, pues la tecnología en criminalística pues va tomando un carácter mucho más serio y por ende pues hay que exigir un poco más, exigirnos a nosotros como profesionales y obviamente también a ustedes como estudiantes. Si no lo hacen dentro de esos términos, pues perderán la oportunidad o no sé qué otras instancias habrá que llegar para que de pronto puedan enviar los trabajos. Yo soy una persona asequible, si ustedes no lo pueden enviar y ustedes me envían el trabajo a mi correo, me lo envían por otro medio, yo lo puedo valorar, no tengo ningún problema. La idea es que no es que todo que pierdan, sino que pues hagamos esta retroalimentación mutua y aprendamos mutuamente. Bueno, esta unidad es netamente teórica. En las prácticas, cuando se hagan prácticas, si yo los puedo asesorar en cualquier cosa, en cualquier ámbito de criminalística, yo fui jefe de criminalística aquí del Cuerpo Técnico de Investigación, como balístico forense, entonces conozco algo de las áreas, conozco mucho más de balística, me gusta la balística, pero si lo puedo asesorar en otra área, con mucho gusto. Tengo un curso CSI del manejo del lugar de los hechos, me gusta el lugar de los hechos, la fijación de la escena, me gusta la inspección técnica CADAG, y lo hice por mucho tiempo. Y en este sentido, pues, si de pronto alguien necesita
algún concepto en estas ramas, en estas unidades temáticas, pues primeramente pues tienen su docente, pero si alguien quisiera escuchar una opinión diferente, con mucho gusto estoy para servirles. Bueno, lo que dijimos de la conectividad, dice que las estrategias para estudiantes con problemas de conectividad, compartir los enlaces de las clases y las asesorías grabadas. Estas asesorías, pues como se están grabando, pues se van a subir a la plataforma. Eso se demora harto. Anoche estuve subiendo a la noche y se demoró muchísimo, pero ahí lo hacemos con paciencia. Podemos comunicarnos también por WhatsApp. La evaluación, pues es la misma del año pasado. Yo pienso que es la misma que ustedes conocieron el año pasado. Esa autoevaluación que es virtual, que es del 10%, es cognitiva y metacognitiva. Hay unas preguntas que son de selección múltiple, con única respuesta, y hay otras de análisis. Esta coevaluación, pues, se hace de manera articulada entre estudiantes y docentes. Se hace al final de semestre con el TIF. La heteroevaluación o heteroevaluaciones, pues tiene un 20%, son todo ese tipo de actividades calificables como quizzes, exámenes, participación en foros, en clases, talleres, trabajos escritos, exposiciones, otras cosas. De autoaprendizaje tenemos pues los productos del primer momento y del segundo momento de autoaprendizaje. Están en la guía y lo podemos manejar también o asesorar, teniendo en cuenta pues que se trata de trabajar con probatorio. Creo que es con derecho probatorio y me parece muy chévere que el derecho penal y todos los ámbitos del derecho pues están interrelacionados probatoriamente. En el derecho y en todas las áreas del derecho, o sea, ya sea derecho de familia, derechos pues, civil como tal, derecho laboral, derecho constitucional, derecho administrativo, en todas, disciplinario, aparte del derecho sancionatorio, todas las cosas en las cuales uno quiera exigir el derecho se deben probar. Y por eso es que el derecho probatorio es horizontal a todas. Y tienen que aplicarse obviamente al derecho penal. Y hay que aprender a probar las cosas, hay que aprender a probar, a pedir y a probar en las audiencias, argumentar muy bien. Les cuento aquí personalmente, o sea, muchas veces uno puede tener los conceptos teóricos, pero si se queda corto en argumentar o en una fase procesal, puede perder un caso, le pueden decretar nulidades y pues toca iniciar nuevamente un proceso o hay absoluciones en los procesos y por esta razón pues a veces uno tiene los conceptos, pero si no sabe utilizarlos también se puede quedar corto. El primer momento de interaprendizaje y el trabajo integrado final TIF, pues este interaprendizaje normalmente es el avance del TIF. Ahí nos indica que es donde se evidencia la integración de todas las unidades temáticas del semestre. Se podrá evidenciar un informe de práctica, un texto argumentativo, expositivo u otro, o podrá ser el avance del trabajo integrado final. Como le digo, normalmente es el avance del TIF. Y el TIF como tal, pues es un trabajo escrito de nota 10% y la sustentación individual, nota 15%. En la asistencia de clase, pues yo voy a tener en cuenta la plataforma del Moodle y ahí voy a tomar lista de cada uno de ustedes. Por eso es que les digo que hagan el trámite, los que no aparecen, de que los inscriban en este listado y aparezcan en la plataforma, independientemente de los problemas administrativos que tengan para eso. Trataré de ser cumplido con mi horario. Yo también les pido a ustedes, si hay problemas de conexión, me dicen, no se les está escuchando bien y vamos ajustando
otra metodología. El representante del curso está Pedro Cano. Ya le envié el acuerdo pedagógico y Bueno, pues, señor. quisiera saber pues, si ustedes están conformes con él y lo aprobamos y para que el representante me lo firme y me lo envíe al correo que el personal que lo envíe. ¿Listo? ¿Qué piensan del acuerdo pedagógico? ¿Está bien o hay que modificarle algo? Está bien, profe. Bueno, entonces, una vez aprobado este acuerdo pedagógico, que es lo primero que hay que hacer y es después de la presentación de nosotros, pues ahora sí les cuento. Ahora sí les cuento pues que vamos a hacer un análisis, a tratar de tocar unos temas acerca de los principios. Vamos a tratar de dar un concepto de derecho penal con un enfoque constitucionalista. Es decir, irradiado por los derechos y garantías fundamentales y toda esa gran cantidad de tratados internacionales que se le llama bloque de constitucionalidad, que han sido ratificados por Colombia, a fin de volverlo un derecho penal muy garantista. Criticado como garantista, pero así es la ley y así está adquirida la ley dentro de las fuentes del derecho. Y por eso vamos a hacer un análisis de estos principios. Estos principios son los dogmas o principios que rigen el derecho penal. Y por eso pues ahí va a haber una evolución del concepto de delito desde el análisis dogmático. Y podemos indicar que la primera estructura estratificada del delito y que constituye sin duda una concepción del injusto penal o del reproche penal corresponde de la época del filósofo Aristóteles. No sé si hayan escuchado de él. ¿Quién es el primero de los filósofos que sentaría las bases para la moderna concepción del delito? Este concepto técnico del delito viene esbozado en su esencia desde un personaje que se llama Francisco Carrara. A él tenía un programa de derecho criminal por allá en el siglo XIX, 1850 y algo. De 1850 a 1860, y él creó como primera base de la concepción de la estructura del delito este programa de derecho criminal. Hay que anotar, pues hay un libro muy importante en derecho penal que se llama De los delitos y las penas. No sé si ustedes a bien tienen, lo pueden adquirir, lo pueden leer. Él da los fundamentos y las bases, las primeras bases garantistas del derecho penal, en donde se exigían una serie de garantías para los procesados. El autor de este libro de los delitos y las penas se llama César Beccaria. Él inicia pues y es el que le da los esbozos. Esto sucedió antes de la Revolución Francesa y obviamente inspiró a este señor Francisco Carrara, en donde la teoría del delito se inicia principalmente en Italia, pero irradia sus concepciones a Alemania y ahí se crean estos modelos dogmáticos del derecho penal. En Alemania, pues sus precursores son un señor Luden en 1840 y Werner en 1857. Alemania e Italia contemporáneamente, pues ellos tuvieron sus escuelas de evolución del método dogmático, pero Alemania fue la que más evolucionó. Ellos continúan con un señor von Jering en 1867, donde empezaron pues, con una estructura bipartita que decían que el delito era una conducta típicamente antijurídica. Esta era la primera parte y la otra parte era culpable. Y después la convirtieron en tripartita, que era una conducta típica, antijurídica y culpable. Y llegamos a un señor que se llama Frank von Liszt, y él en 1881 pues toma esa concepción
bipartita con un señor Ernest von Belling en 1906 y la convierten en tripartita. Esta teoría del delito, pues después posteriormente vienen Ernest Mayer, viene Mercer, vienen Belzel, después vienen unas teorías ya mucho más evolucionadas que son las de Roxin y las de Jacobs, que nos hablan de la teoría de la imputación objetiva y vamos a ver ese trasegar de estas estructuras del delito para ver cómo se amoldan a nuestra estructura penal colombiana. Pero para llegar a hacer ese análisis es necesario, pues lo vamos a hacer de manera sucinta, pues obviamente no vamos a salir aquí doctores en derecho penal, ni siquiera magíster ni especialistas, sino que ustedes tengan estos conceptos claros de cómo fue la transformación y cuál es el modelo de la teoría del delito actual. ¿Cuáles son los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal? ¿Qué es la antijuricidad formal y cuál es la antijuricidad material? ¿Cuáles son los elementos de la culpabilidad y el reproche? Entonces, en ese sentido tenemos que analizar qué es lo que se necesita para hacer eso, para utilizar esas tres variables. Y se necesita primero que haya una conducta. Y esta conducta, pues, dentro del concepto de derecho penal, podemos decir que el derecho penal es una parte del ordenamiento jurídico que regula dos instituciones básicas. La primera es una conducta humana que se convierte en delito y la segunda, una consecuencia jurídica que es la pena. Entonces, si analizamos la conducta humana, tenemos que, en este semestre vamos a analizar qué tipo de conductas humanas. No toda conducta humana errada puede considerarse delito. Es más, desde el punto de vista que lo veamos, pues podemos analizarlo como delito o no. Hay conductas dentro del derecho penal que han sido reprochables, que han estado dentro del Código Penal, como el incesto, y en este momento ya no está, como la bigamia, y en este momento pues ya no están como delitos en el Código Penal. Y entonces, pues, como dijimos, pues el derecho penal analiza estas dos instituciones, una conducta humana que se convierte en delito y la consecuencia jurídica que es la pena. Y en esta inicial, pues, referencia, están comprendidos dos aspectos que se pueden tomar como núcleos. La admisión de que el objeto regulado está especificada en una normatividad y está determinada por una parte, por el delito, entendido como una conducta lesiva de bienes jurídicos y teniendo en cuenta que los bienes jurídicos pues, son derechos que tenemos nosotros, irradiados pues constitucionalmente, primero por derechos fundamentales, individuales y después derechos colectivos, y por otra parte la pena, entendida como la restricción o la privación de derechos a quien se somete la persona pues que cometió esa conducta, que no comúnmente se le llama delincuente. Esta conceptualización pues, es muy vaga y muy amplia, teniendo en cuenta pues, que el derecho penal se puede analizar desde tres partes diferentes, desde tres asuntos diferentes. Y es necesario analizarlo así, porque el concepto del derecho penal, pues mirándolo desde esa forma vaga, queda muy escueto. Y debe haber una aplicación racional de la ley penal. Y por esto, pues, en ese ir y venir del análisis de qué es una conducta punible y qué no es una conducta punible, interfiere mucho el Estado. El Estado, hay un libro que se llama El Leviatán, donde dentro de la formación del Estado, el Estado en un principio era un Estado absolutista, donde el poder y la ley venía directamente de Dios, y fue en la época de la monarquía. Y el que estaba revestido de ese poder para poder aplicar la ley era el monarca, el rey. Y él creaba sus propias leyes a su libre albedrío. Y él lo que se le antojaba llamarlo como delito, pues lo llamaba delito y lo castigaba
con penas muy crueles, con torturas, con desmembramientos. Y eso fue antes de la Revolución Francesa. Ahí, en medio de esa crisis, el delito era asimilado como pecado. Y dentro del pecado hay unas formas de pagar o justificar el pecado, y es por medio de la expiación. En la misma Biblia nos hablaba de esta expiación, que era hacer un sacrificio vivo a Dios por por los pecados en ese tiempo en la Biblia de los israelitas. Ellos sacrificaban animales en un altar para cubrir sus pecados, y el delito en ese tiempo se asimilaba de acuerdo a la divinidad del monarca, pues que se podía expiar de esta forma. También se tomó en esos tiempos, era retributiva, se tomaba el ojo por ojo y diente por diente, que se llama comúnmente. Esta retribución era hacer pagar de la misma forma, pues, que la persona haya cometido esa conducta punible. Pero en este tiempo, pues, hay conductas que siguen siendo reprochables. Y que a nosotros, a la luz de nuestro concepto, nos dicen, no, eso merece un castigo más grande, eso merece una pena de muerte, eso merece una cadena perpetua. Y definitivamente, pues todo eso debe ir irradiado por los derechos fundamentales, los derechos constitucionales y el bloque de constitucionalidad. Y que a pesar de que en el tiempo de la monarquía no se tenía el respeto por la persona delincuente, se tenía casi como un animal que no tenía ningún tipo de derecho, el Estado Social de Derecho y el Estado Liberal creó una serie de garantías. Y por eso el Estado se debe regir, a pesar de su poder, de su gran poder, se debe regir por esas garantías para formar estos delitos. Esto se hace mediante actos legislativos que llegan a formarse como norma. Y ese es el concepto de derecho penal como poder punitivo. Yo les voy a empezar a compartir unas diapositivas, me dicen si ustedes la pueden observar o no. Ahí pueden observarla. Sí, señor. Sí, señor. Profe, disculpa. Señor. ¿Será que al finalizar nos podría, por favor, compartir esas diapositivas? ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Con Diana Pérez. Sí, sí, señora. Sí, hola, Diana. Claro, con mucho gusto. Pues es orientativa y ustedes la pueden tener. Yo las comparto, no hay ningún problema. Gracias, profe. Es como para tenerlo como guía de clase y que ustedes puedan ver algo ahí en la pantalla y no se aburran tanto. Sé que estas clases son muy tediosas y más cuando son tan teóricas, pero estamos mirando el concepto de derecho penal y lo tomamos como les dije anteriormente, una conducta humana, delito y la consecuencia jurídica, que es la pena. Entonces, estábamos diciendo que el derecho penal como poder punitivo es la capacidad que tiene el Estado de configurar como delitos determinados comportamientos y de imponerles una pena o medida de seguridad. El derecho penal como poder punitivo es uno de los sentidos en los que se expresa el poder político, el poder del Estado. Y su relevancia radica en que constituye, pues, el espacio en que con mayor intensidad se ejerce la violencia institucional hacia las personas. Es como cuando en la casa alguien se porta mal, hay que castigarlo para que adecue su conducta. De la misma forma, el Estado con sus conciudadanos, él tiene que aplicar este poder penal y este poder de reproche, y este poder lo hace por medio del derecho penal. El Estado en este sentido pues monopoliza esta privación o restricción de los derechos fundamentales, porque
en ese sentido es donde viene el derecho constitucional a incidir directamente con el derecho penal, porque es que en el derecho penal no se está afectando cualquier derecho fundamental, cualquier derecho, sino un derecho fundamental específico. Máxime que es el segundo derecho fundamental después de la vida, que es la libertad. Y en este sentido, hay que tener mucho cuidado al aplicarlo. No se puede aplicar a libre albedrío y por esta razón se le determina que el derecho penal es la última ratio que debe aplicarse en la solución de conflictos entre las personas. Porque indudablemente en todas las áreas del derecho podemos hacer una solución a un conflicto y de acuerdo a cada área pues se le puede dar un manejo asertivo sin necesidad de llegar al derecho penal, en donde ya se vulneran garantías fundamentales como el derecho a la libertad y el derecho a la intimidad. Por eso es que la invitación es que tengamos la mente abierta a que no toda conducta que a ustedes se le presente de una vez sea aplicable al derecho penal. Todo el mundo quiere denunciar en la fiscalía para que se le restituyan sus derechos como víctimas de alguna eventualidad. En la parte contractual, cuando se hacen cualquier tipo de contratos y hay un incumplimiento de estos contratos, todo el mundo quiere denunciar por estafa. Pero resulta que hay una salida mediante el derecho civil para hacer cumplir estas condiciones del contrato y sin necesidad de llegar a la acción penal. Y así con muchos delitos. Y por eso el mismo Código Penal, él establece unos principios, unas normas rectoras, unas garantías fundamentales, una legitimidad misma y aún divide estas conductas punibles en delitos y contravenciones. Entonces, el hecho de que se esté ante una potestad del Estado exige que esa potestad se justifique y se someta a límites para que no se haga uso indiscriminado de ella. Esta justificación y este sometimiento a estos límites se explican de diversa manera dependiendo de los distintos modelos de Estado. Como les explicaba, en donde hay monarquía, pues el Estado está supeditado a lo que indique el rey. En la época antigua, este rey era lo que dijera su palabra, era ley y era sanción inmediata. Este señor César Beccaria, en el libro de los delitos y las penas que les indiqué, él revoluciona este concepto y lo hace de manera escondida. Es más, su primer libro lo publica de manera anónima y posteriormente pues es que sale a la luz. Él indica pues una frase muy particular que mientras escribía estas letras de este libro, él sentía el crujir de las cadenas venir hacia él para torturarlo, para hacerle pagar, pues como un concepto revolucionario en contra del rey. Sin embargo, pues llega el Estado liberal y actualmente pues en nuestro Estado social y democrático de derecho, pues están los límites, es necesario que hayan estos límites impuestos por la Constitución y por los derechos humanos fundamentales. Y prioritariamente hay un concepto que toma como principio rector, que es la dignidad del ser humano dentro del derecho penal. El derecho penal como poder punitivo se ejerce en las distintas instancias del poder político. En la instancia constituyente, como quiera que en los textos constitucionales se establecen los fundamentos y límites del sistema de imputación, fundamentos y límites que no pueden ser desconocidos por ningún otro ámbito del poder público. Esta instancia legislativa, pues, es necesaria, pues, porque en ella se desarrolla el principio de legalidad. Ahí es donde se empiezan a desarrollar las leyes, se empieza a incluir una conducta como delito, y allí se adelantan los procesos de comprobación de los hechos, la aplicación, la necesidad,
el análisis de la política criminal del Estado, si es necesario o no. Y pues obviamente después pasa ya después una vez se hace ese debate legislativo, se pasa al Ejecutivo para que ejecute estos decretos de modificación de la ley penal y obviamente pueda ser aplicable por los jueces y tribunales con las penas y medidas de seguridad. Este es el concepto de derecho penal como poder punitivo, esa facultad que tiene el Estado para determinar qué conductas son las que pueden convertirse en delito o no. Es de anotar pues que en nuestro medio y actualmente esta acción, este poder punitivo, lo ejercen mucho más los medios. Cuando empieza a haber una contextualización social diferente, se empieza a legislar desde los medios, desde los noticieros, haciendo presión casi que política y presión legislativa a los congresistas, al mismo ejecutivo, para que se creen que nuevas conductas que sean reprochables y cada vez se quiere más acción, más sanción penal, cada vez se quiere más retribución, cada vez se quiere más castigo. Y como lo vamos a ver más adelante, saliéndonos de la esencia del derecho penal y de los fines de la pena, de los mismos fines del derecho penal. El derecho penal como derecho objetivo tiene un concepto pues, que es claro para todos nosotros. Es esta misma ley 599 de 2000 o el mismo decreto 100 de 1980 que existió, en donde están todas las normas, donde están especificados qué tipo de conductas son delitos. Y por eso es que este derecho penal como derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que establecen qué conductas son constitutivas. Una vez ha pasado el trámite legislativo y ha hecho el Estado todo ese análisis de su poder punitivo, se convierte en derecho objetivo. Y pues obviamente analizan cuáles son las conductas que merecen estas penas o medidas de seguridad y que deben imponerse a quienes lo cometen. En este punto debe tenerse en cuenta que la única norma jurídica que está en capacidad de tipificar delitos e imponer penas es la ley, entendida como el conjunto del proceso legislativo agotado en el Congreso de la República. Esto es, solo a través de la ley se puede hacer valoración y selección de las conductas humanas que se tipifican como delitos. Y solo a través de la ley se pueden determinar las penas imponibles. Lo que no esté en la ley no puede ser catalogado como delito, así usted quiera. Así a usted le parezca lo más reprochable del mundo. Es por y no por cualquier falta o afectación dentro de una sociedad por parte de una persona es delito o se convierte en delito. Tiene que estar en la ley y esto es el derecho penal como derecho objetivo. Y por esto, pues esto se explica fácilmente porque se necesita la legitimidad que al derecho penal le transmite la procedencia democrática pues dentro del Parlamento. Y también pues el delito como la pena pues deben estar irradiados por los derechos humanos fundamentales que solo pueden ser pues analizados y regulados y limitados a través de la ley. De otra parte, pues también el derecho penal, como derecho penal objetivo, debe estar determinado o sea, el que esté determinado por la ley penal significa que el ciudadano tiene la garantía de que únicamente estas conductas descritas en la ley son constitutivas en delito y que en razón de esas conductas proceden exclusivamente las penas que la ley ha dispuesto. Por esto, aquel que tiene la seguridad de que con base en la jurisprudencia, la costumbre o la doctrina nunca podrán valorarse conductas humanas como delitos ni imponerse penas diferentes. En los medios uno escucha muchas elucubraciones. Todo el mundo quisiera que se impusieran penas de muerte, pero eso no está establecido en la ley. Es más, que quisieran que unas conductas fueran más severas que otras. Eso no está establecido en la ley. Un caso muy palpable y es el caso del feminicidio,
y con el respeto de todas las mujeres, las cuales son muy valiosas y para mí personalmente tienen una alta valía y admiración. Sin embargo, se ha despersonificado el sentido del derecho penal en su estructura del delito, teniendo en cuenta que con el fin de agravar una pena o darle mucha más sanción penal, se ha creado este tipo de conductas como el feminicidio, porque estructuralmente dentro del delito ya existía el homicidio agravado con una pena bastante alta también. Y teniendo en cuenta la estructura del delito, si se hace un análisis juicioso del mismo para que se cumplan los requisitos de los agravantes del feminicidio, estos tienden a una inimputabilidad de la persona porque el que realiza eso se tacha directamente como una persona que tiene un trastorno mental, ya sea temporal o permanente. Es por eso pues que yo personalmente soy crítico de que se hubiera establecido el feminicidio como un delito autónomo. No quiere decir que no se reprochara o que no hubiera un agravante mucho más severo. Es más, si se querían agravar las penas, se hubiera podido agravar político-criminalmente pues estas sanciones penales dentro del homicidio agravado sin necesidad de crear otro delito, porque vamos a terminar teniendo lesiones personales feminicidas. Cuando van dirigidas en contra de la mujer, vamos a tener una violencia. Aparte, pues el feminicidio está dentro de la violencia de género y se va a tener de igual manera pues un delito de violencia de género en contra de la comunidad LGTBI y muy seguramente se irá a crear un delito directamente relacionado para ellos. Entonces vamos a ir saturando el derecho penal teniendo en cuenta y sin tener en cuenta que dentro de la estructura del delito ya están sancionadas estas conductas. Por eso no nos podemos rasgar las vestiduras cada vez que veamos algo mucho más que los medios nos lo hacen ver emocionalmente mucho más graves de lo que en realidad parecen ser. Este derecho del feminicidio fue pues tenido en cuenta cuando tocó a alguien de la esfera o de la élite nacional, porque anteriormente pues aunque soy uno de los principales personas que fomentan la garantía de las minorías y la garantía de los que han sido subyugados por dentro en la historia como las mujeres y que se deben respetar totalmente sus derechos. Hay formas mucho más eficaces para poder contrarrestar ese flagelo y una de ellas es la educación y el cambio de cultura machista que debe abolirse definitivamente dentro de nuestro Estado. Pero para no salirnos del contexto, pues quiero que tengan claro pues que tenemos estas tres definiciones como poder punitivo, como derecho objetivo y por último como dogmática. Como dogmática se debe tener en cuenta como un conjunto de principios, de dogmas. Y estos principios están sistemáticamente dentro. No sé si de pronto ustedes han visto en filosofía del derecho un método de interpretación que se llama sistemático y este analiza sistemáticamente el entorno social, el entorno penal, el entorno humano de la sociedad y analiza en conjunto sistemáticamente todo lo que conviene, todo lo que tiene que ver la conducta humana aplicando una serie de conocimientos orientados a promover el ejercicio legítimo del poder punitivo, procurar por una aplicación racional de la normatividad penal.
Se denomina el derecho penal en sentido académico. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, el derecho penal como dogmática es el estudio más académico de la ley penal y no se opone a que se propicie la promulgación de leyes penales legítimas, pues indaga por su correspondencia a los fundamentos contenidos en normas superiores y por su adecuación a los criterios político-criminales derivados de ellas. La dogmática penal propicia una adecuada comprensión de la ley penal, suministra elementos teóricos que permiten una aplicación más equitativa y segura, y por ello sustrae la jurisprudencia del riesgo de emitir decisiones contradictorias. Es por esto que la dogmática, al promover un ejercicio legítimo de este poder punitivo del Estado y al procurar una aplicación racional de la normatividad penal, se constituye en un método orientado como a realizar justicia, organizando los presupuestos legales de las penas, medidas de seguridad. Es más, por eso es que está establecido la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, y por eso es que se tiene que tener como requisito que se cumplan estos tres factores. Se tiene unos elementos de tipicidad objetiva, los cuales se deben cumplir para que sea delito. Y para que haya una condena en contra de una persona, se deben cumplir tanto los requisitos objetivos como subjetivos. Aparte de que haya una muerte como tal, que haya la víctima de la muerte, el sujeto pasivo, que haya el sujeto activo, o sea, que haya un arma y que haya el resultado que es la muerte, se necesita unos elementos subjetivos y es que haya esa intención, ese conocer y querer de cometer esa conducta. Y si eso no se prueba en un juicio oral, no puede haber una sanción ni penal ni de medidas de seguridad en contra de una persona. Y es ese concepto dogmático como el conjunto sistematizado pues, de conocimientos que llevan a organizar el derecho penal. Y es por eso que la primera concepción que dábamos de derecho penal se quedaba corta. Decir que es una conducta, que esa conducta se convierte en delito y que por haber cometido esa conducta tenía ofrecía una sanción penal, una pena o una medida de seguridad, se nos quedaba corta. Al analizarlo desde estos tres puntos de vista, pues podemos tener en cuenta muchos más elementos para justificar esta actuación. Y efectivamente, pues el derecho penal tiene unas funciones que hay que entender como funciones, que hay una diferencia entre funciones del derecho penal como fines de la pena y como funciones de la pena y medidas de seguridad. Entonces, vamos a hablar en este momento de unas funciones del derecho penal. Y existen unas funciones legitimadoras, es decir, que apoyan, que acentúan, que afirman el derecho penal. Y una de ellas es la prevención de los delitos y que se asume con un doble significado. Pues en primer lugar, pues el derecho penal evita que se cometan delitos como vulneraciones a los bienes jurídicos, a eso, tomando en cuenta como bienes jurídicos esos derechos que tenemos las personas como personas dentro del Estado. El derecho a tener un patrimonio económico, el derecho a tener la vida y la integridad física, el derecho a tener una orientación sexual adecuada y una educación sexual adecuada, el derecho a tener una buena administración de justicia, el derecho a tener una seguridad pública. Esos derechos son los que se quieren proteger y prevenir como bienes jurídicos. Y el derecho penal, de otra parte, evita que ante la comisión de delitos se propicien reacciones sociales informales. Esto es que se ejerza la venganza privada, que también pueden ser constitutivas de delito. Por eso es que cuando se captura a alguien en la calle, pues uno quisiera pegarle, matarle a un ladrón, a un violador y tomar justicia por sus propias manos. Pero lo que legitima realmente el derecho penal es esa función de ese derecho penal objetivo que se le puede aplicar a esta persona, por injusta que le parezca a uno. Muchas veces los procedimientos. Es la ley y hay que cumplirla.
Entonces, en ese sentido, pues es necesario estas dos variables de la protección de bienes jurídicos y evitar que la gente tome venganza por su propia mano. En otro concepto, pues hay que tener en cuenta que se deben realizar unas garantías penales. Dentro de estas garantías penales es que se debe tener al delincuente como una persona, como un ser humano, y como ser humano tiene derecho a un trato digno, a una aplicación de los derechos humanos, a una aplicación de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política y aún en el bloque de constitucionalidad dentro de los tratados internacionales. Y ya que, pues, para el tratamiento de los conflictos entre las personas con ocasión a la comisión de delitos, esta protección que brinda no solo recae sobre los bienes jurídicos afectados de los delitos, sino también se extiende a los destinatarios de la acción penal. ¿Quiénes son los destinatarios de la acción penal? Pues los delincuentes, los que cometen los delitos. En este sentido, el derecho penal se orienta a que se respete, como lo dijimos anteriormente, la dignidad humana. Igualmente, a que se realice la seguridad jurídica y la legitimidad democrática dentro del principio de legalidad. Es decir, que lo que hizo la persona realmente está dentro de la ley y que esté impuesto como delito dentro del derecho penal objetivo. ¿Cuál es el equilibrio de la pena? Debe haber una pena, debe haber una retribución justa, pero equilibrada, que no sea excesiva, que no sea con torturas y tratos crueles. Y es por eso es que en este momento, pues, la administración dentro de los cárceles de nuestro país está tan criticada y tan, yo pienso que está mandada a recoger porque no se cumple ninguna de estas funciones eh, de, del derecho penal. Más adelante vamos a hablar de ello cuando hablemos los fines de la pena y las funciones de las penas y las medidas de seguridad. Y esto, porque efectivamente pues también hay unas funciones deslegitimadoras. Estas funciones deslegitimadoras, desde una perspectiva fáctica o de los hechos, el derecho penal cumple varias funciones que hoy no se discuten y que hay lugar de afianzar su legitimidad, que en lugar de afianzar pues su legitimidad, pues lo que hacen es desvirtuarla. Ellos así, cuando estas funciones no se orientan a la prevención de delitos y penas informales y a la realización de garantías de los procesados, sino a interiorizar valores éticos y a generar sensaciones de seguridad por la sola expedición de las normas penales. Esta inseguridad jurídica es que las personas no observan una justicia real en nuestro país. No se han interiorizado los valores realmente como se deben aplicar. Teniendo en cuenta pues que el derecho penal dentro del Estado democrático solo puede atribuir la calidad de delito o comportamientos susceptibles de lesionar o poner en riesgo un bien jurídico tutelado de los demás, pues la lesión o puesta en peligro de este derecho ajeno es lo que habilita para intervenir con la finalidad de evitar comportamientos similares y penas arbitrarias, y con el propósito de garantizar el respeto y las garantías fundamentales del mismo delincuente. Pero muchas veces no vemos eso. Nosotros observamos y criticamos la ley penal en el sentido de que ay, mire, capturaron a esa persona, estaba por homicidio, estaba por tal cosa, estaba traficando estupefacientes de gran cantidades, violó, accedió a un niño, a una menor, y no se le ha dado la sanción, porque nosotros queremos una sanción inmediata y eficaz, sabiendo pues que esto va de la mano de todo un proceso penal, y este proceso penal debe aplicarse adecuadamente para cumplir su fundamento y los fines. Como ciudadanos debemos tener paciencia, no convertirnos solamente en críticos de esta aplicación de la ley penal,
que muy seguramente pues tendrá sus falencias y habrá que corregir muchas cosas. Dentro de los valores que debemos atender es que estas personas también tienen unos derechos y hay que saber las razones por las cuales hicieron o cometieron este tipo de conductas. Es más, en nuestro país es bastante restrictivo. El país, pues obviamente hay países mucho más restrictivos que tienen la pena de muerte y que tienen una serie de torturas. Sin embargo, en los países ya racionalizados, ya evolucionados en este aspecto, sobre todo en Europa, se han tenido conceptos de las sanciones penales mucho más, que diríamos aquí en nuestro medio, mucho más endebles, pero son más reeducadoras, son más resocializadoras e convierten en delincuente a una persona normal dentro de la sociedad. Pero esto hablándolo dentro de la criminología, tendría que haber un cambio del Estado también en su forma de actuar, porque los estados también en esos lugares pues, ofrecen muchas más garantías para las personas. No hay personas sin la satisfacción de sus necesidades esenciales, y por esa razón pues ellos pueden convivir de una manera más racional y más pacífica. El Estado debe generar políticas criminales y políticas sociales que involucren más a las personas que están más expuestas a la criminalidad. Pero aquí en Colombia no, a las personas más expuestas a la criminalidad, a las personas más pobres, a las personas más subyugadas, son las que las penas y los delitos que ellos cometen como hurtos, debido a sus mismas necesidades económicas, son los más sancionados, son los que más se les aplica la norma. El tráfico de estupefacientes, sabiendo que están expuestos pues, a este flagelo de de la salud pública, pues ellos, en lugar de crearse políticas sociales y políticas criminales para ayudarles, se les subyuga más, se les aprieta más. Y dentro de la criminología hay una área de la criminología que se llama criminología crítica, expuesta por una autora, Elena Larrauri, que es española, y ella indica pues que muchas de las causas de la criminalidad en un país la genera el mismo Estado. Y es cierto, porque en Europa al haber satisfacción de unas necesidades fundamentales o básicas, las personas delinquen menos. Y cuando alguien delinque o comete algún tipo de delito, pues se le tiene un tratamiento especial mucho más educador y resocializable, teniéndolo en cuenta como persona humana. Pero aquí no, aquí si se llega a aplicar unas normas más endebles en nuestra cultura, pues sería una función deslegitimadora ante la justicia. Ha perdido mucha valía la justicia en Colombia por la crítica y la crítica de los medios. Obviamente hay mucha corrupción y eso también pues habría que depurarlo. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que efectivamente tenemos unas normas penales, una ley penal, la cual puede ser efectiva desde que no haya ningún tipo de corrupción y no haya ningún tipo de manipulación por ninguna de las partes, ni los medios, ni políticos, ni intereses políticos al respecto. Y en cuanto a la función simbólica, la función del derecho penal no puede entenderse únicamente como la prevención de delitos y penas informales y como el aseguramiento de las garantías que amparan al delincuente, pues también cumple una función independiente de la eficacia o ineficacia de esas funciones. Esto es así que cuando con la sola expedición de la normatividad penal se tiene la capacidad de generar la sensación de que el poder político se ejerce para atender las demandas sociales de persecución del crimen, es decir, la sola expedición de la normatividad penal genera ideas, determina creencias y conductas y produce la percepción de que el poder
se ejerce en beneficio social y propicia una creencia en su legitimidad. Entonces, es por esto, pues, el derecho penal tiene que adquirir esa función simbólica. Esa función de que se note que está el derecho penal presente como norma restrictiva y que se aplica con efectividad en las sanciones previstas. Lo que decíamos anteriormente, la efectividad no tiene que ser inmediata, pero sí al final del proceso tiene que haber una condena efectiva. Pero como los medios nos hacen ver de manera inmediata que se hizo o no se hizo justicia, si se le impuso una medida de aseguramiento o no a una persona, pues ahí es donde se desarticula esa relación social, ese medio simbólico. Porque el problema se presenta cuando esa función se oculta o cuando las normas penales que se despiden considerando únicamente esa función y no otras, pues en esos eventos se presenta una profunda disociación entre las funciones que debe cumplir el derecho penal y las funciones que efectivamente cumple. Ahí es donde se desdibuja y se pierde la autoridad dentro de la cual pues se ejerce la administración de justicia. ¿Cuándo se había pensado en el país que se fuera a criticar un alto tribunal por corrupción, una alta corte por corrupción? En este momento pues se ha desdibujado la imagen de justicia y por eso es que hay que retomarla y hay que aplicarla de la mejor forma. Y qué mejor que aplicarla por ustedes como tecnólogos en criminalística, que efectivamente pues tengan los conceptos, lo apliquen de manera asertiva y puedan llevar sus casos o mostrarles sus casos a los fiscales, que ellos le van a mostrar a los jueces de una manera objetiva, de una manera ética, profesional, sin ningún tipo de corrupción o beneficio. Porque lastimosamente, pues desde el mismo manejo en actos urgentes por parte de la policía judicial, se observan manejos de corrupción, el manejo de pruebas, la alteración de pruebas, el mismo desinterés o pereza de las personas que cumplen esas funciones, porque yo personalmente, como funcionario de policía judicial que fui, uno muchas veces dentro de un caso no le toma el interés necesario para estudiar una escena del crimen y obtener los elementos materiales de prueba, evidencia física e información legalmente obtenida de una manera eficaz y adecuada, pues por distraerse en otras cosas. No, que tengo que terminar rápido, que tengo que ir a que mi esposa me está esperando, que mis hijos me están esperando, los que tienen o han tenido, o, o que tengo tal compromiso, o tengo hambre, o tengo algo. No, el compromiso y dentro de las características de todo tecnólogo en criminalística y con todo investigador, todo funcionario que tenga funciones de policía judicial, debe ser ese compromiso efectivo con la administración de justicia, para que no se deslegitimice este derecho penal, pues que nos ha traído, nos puede traer un orden y, y una solución a los conflictos suscitados entre los conciudadanos. Pues, muchachos, yo veo que ya va siendo la hora de terminar. Ustedes tienen otra clase. Lastimosamente perdimos una hora de clase, pues no fue culpa mía. Yo les voy a enviar unas lecturas para la próxima clase, para que tengamos para la próxima clase y ustedes vayan adelantando este tipo de lecturas. Normalmente pues yo utilizo unos textos de la Universidad Externa de Colombia, e igualmente otro texto de la teoría del delito, pues de Fernando Velázquez, de Noé Arguello Betancourt, de Carlos Arturo Gómez Pavalló. Trato de transmitirle una serie de conceptos que ojalá no les aburra, y si voy a crear estrategias para realizar videos y que la participación sea más activa por parte de ustedes para que la clase no se vuelva tan monótona.
Este es un compromiso que tengo dentro de esta unidad temática. Sé que el tema es la de judo y es pesado, y cada vez que vayamos avanzando se va a convertir en un poco más complicado. En este sentido, pues, porque es que necesitamos ver, aparte de la evolución dogmática, porque vamos a analizar muy bien el concepto de conducta punible, vamos a analizar muy bien lo que es la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Necesitamos analizar otros elementos amplificadores del tipo, como el concurso de conductas punibles, como la autoría o participación, como la misma tentativa. Vamos a analizar una serie de errores en la conducta en la que puede incurrir, como unos aspectos negativos de la tipicidad, errores de tipo, errores de prohibición. Vamos a analizar esto, pues sí podemos llegar hasta la sanción como tal, teniendo en cuenta pues cómo es la dosificación punitiva aquí en Colombia de los delitos, y espero pues que esto sea de gran interés para ustedes. Ustedes son los que van a abordar los casos, van a abordar cada uno de las investigaciones criminales en su actuar, y deben conocer cómo es el tratamiento de ellas, hasta la parte de la pena, ¿cierto? Hasta cuando se le dé la sanción penal o la medida de seguridad al delincuente. En ese sentido, pues yo les agradezco por haber estado aquí presentes en esta breve introducción. Esta clase, pues básicamente era de conocernos, de aprobar el acuerdo metodológico y dar una introducción a lo que es el derecho penal. Para avanzar, pues hay mucho tema por recorrer, pues yo les voy a ir enviando temas o textos para que ustedes, por favor, vayan leyendo. En esta clase, lastimosamente, pues hay que leer. Hay muchos que no nos gusta leer. A mí particularmente, a mí me gustaba mucho la matemática. Yo por eso estudié ingeniería industrial primero. Pero al haber estudiado, haber asumido el reto de estudiar Derecho, y aún pues encaminarme por esa parte del derecho penal, he leído y me ha tocado leer muchas veces a la fuerza, pero si quiero aprender, si quiero contextualizarme un poco más en el tema, necesito leer y necesitamos un compromiso de su parte. Si ustedes tienen personas que nos ayuden, a quienes se le pueda hacer consultas, con mucho gusto ustedes las pueden traer, las analizamos y las estudiamos. Muchas gracias. Yo quedo pendiente. En el grupo podemos comunicarnos de manera asertiva en el grupo de WhatsApp, y cualquier inquietud la podemos usar al respecto. Muchas gracias. Profe, Profe. ¿usted nos envía las diapositivas o las deja por mediante el foro? Pues si quiere yo la subo ahí a la plataforma, o por medio de Pedro Cano, yo se la puedo enviar al correo de él para que él se las transmita a ustedes. No hay ningún problema. Pero más que las diapositivas son unas guías, más que las diapositivas yo les voy a enviar textos, los cuales necesito que lean muy juiciosamente. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, Ya creamos el grupo de WhatsApp, está usted también ahí incluido para si se puede y hay posibilidad de enviar información por ahí, sería mejor. sí, claro, yo estoy atento a que se le envíe la información, y igualmente cualquier solicitud de parte de ustedes, pues también será atendida. Igualmente, pues, muy respetuosamente, pues, como les digo, no todo lo sé en esta unidad temática, pero sí estoy seguro de que trataré de dar respuesta a todo. Si no lo sé, lo investigaré. Y lo que trato de compartir es una serie de conceptos que se han aprendido, y sobre todo su aplicación a ustedes como tecnólogos en criminalística y a la investigación criminal. Muchas gracias, y entonces estamos ahí pendientes. Que tengan buen día. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Adiós.
Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.